Bien, vamos a poner el tema de hoy, 10 de junio del año 2021. Saquen la hoja número 21 y escaneanla porque sin 35, porque vamos a necesitarla. El tema se llama el páncreas endocrino. El páncreas endocrino. ¿Por qué se tiene que referir a esas circunstancias del páncreas endocrino? Porque el páncreas es una glándula de secreción mixta. Tiene secreciones al interior y al exterior. Al interior, como todos sabemos, son las hormonas, ya veremos, y al exterior, el conjunto de secreciones se llama jugo pancreático. Las células que producen el jugo pancreático se comunican, los glóbulos de ese jugo pancreático se comunican con sus túbulos para formar el parénquima pancreático, que se van uniendo unos con otros, hasta formar dos conductos pancreáticos terminales. Este es el accesorio, este es el principal. Esta es la glándula pancreática, que van a desembocar en la segunda parte del duodeno. El duodeno, como ustedes no han llevado a anatomía, podemos explicarla en esas circunstancias. De aquí viene la faringe, ¿verdad? Las vías digestivas superiores comienzan en la boca, y aquí hay un esfínter, ¿verdad? Aquí se dilata este tubo y forma el estómago, que tiene la curvatura mayor y la curvatura menor. Esto está hacia la izquierda y esto hacia la derecha. Y de aquí se dirige hacia acá por el píloro, ¿verdad? Y se prolonga con el duodeno, que es la primera, segunda y tercera parte del duodeno. Todo esto está atrás de los intestinos, que está abajo. Aquí está un músculo que se llama el músculo diafragmático, que es un músculo que divide la cavidad torácica de la cavidad abdominal. Este es el músculo diafragmático, que es el que induce los movimientos de la respiración, aumenta la presión en el tórax, aumenta la presión en el abdomen. Voluntario e involuntario. El diafragma es voluntario y involuntario en estas circunstancias. No nos vamos a meter mucho en estas circunstancias porque no es clase de anatomía, ¿verdad? Eso si hubiéramos llevado anatomía, pues hubiéramos llevado todos esos conocimientos. Recuerden ustedes que por la pandemia no estamos llevando anatomía, pero normalmente en el semestre 2 se da anatomía y otras materias. Yo soy el que doy la materia de anatomía. En el semestre 3 se da fisiología. También yo lo doy en esas circunstancias. Pero, pues haciendo un paréntesis, podemos decir nosotros que la anatomía para su formación como químicos, farmacobiólogos, no es importante. Hasta se podría quitar esa materia. Esa materia pues nada más es de relleno, completamente de relleno en esas circunstancias, porque los conocimientos de anatomía que ustedes podrían tener abordando algún otro conocimiento como fisiología, pues es un preámbulo a esos temas, a esa materia en esas circunstancias. No tienen que saber mucho de anatomía. En cambio, los alumnos de medicina, pues esa es una de las materias más básicas de ellos, anatomía, ¿verdad? Es una de las materias más básicas.
y tienen que saber perfectamente la formación de todos los músculos, los tejidos que forman la anatomía en esas circunstancias. Hay varias anatomías, ¿verdad? Una es la descriptiva, otra es la regional, ¿verdad? La descriptiva es la que describe las formas de todos los órganos. La regional es la que describe las estructuras de una región del cuerpo. Eso lo hubiéramos visto nosotros si hubiéramos visto anatomía, pero esa materia no es muy importante, así es que pues no hay que suspirarle mucho a esa porque pues, es importante. Hasta yo les digo a los jefes, al director de esos, que quitaran esa materia y pusieran otra materia en esas circunstancias. Y hablando de esas circunstancias, les voy a decirles algo. Yo les he propuesto año tras año, les propongo a los directivos, a la junta de maestros y todo eso, que si quitan anatomía, yo podría dar otra materia ya terminal y de pulimiento, ¿verdad? Que es la anatomía clínica y que es el estudio o la valoración de los datos de laboratorio, que es muy importante, datos de laboratorio. Y esa la podría yo dar en el último semestre, fuera optativa, sería optativa, y todos sacarían 10 puntos así en esa circunstancia. Y eso en lugar de anatomía, porque es muy importante que ya que ustedes van a hacer los exámenes de laboratorio, pues tienen que saber qué significan los exámenes de laboratorio. Claro que van a asomarse un poquito con fisiología y biología y todo eso, el significado de los exámenes de laboratorio, pero ya un pulimiento al último podrían dárselos en estas circunstancias, pero no me han hecho caso. Y es que un poco diferente es el criterio del químico farmacobiólogo y el criterio clínico, el criterio del médico. Sin embargo, yo le puedo decir a ustedes que estando aquí ya año tras año, tras año, tras año, ya casi pienso como químico, yo también, casi pienso como químico también, ¿no? De tal manera que ya estoy muy introducido en su programa y en sus circunstancias pedagógicas y todas esas circunstancias, ¿verdad? Eso es lo que estamos haciendo. Esto es a colación de eso. Entonces, el tubo digestivo, que comienza con la boca, ¿verdad? Luego sigue el esófago, la faringe, el estómago, la primera, segunda y tercera porción del duodeno, y luego ya se sigue con el intestino delgado, ¿verdad? Aquí hay un triángulo que limita el duodeno con el intestino delgado, ¿verdad? Esa es la circunstancia. Todavía un poquito más vamos a hablar de eso. Las contracciones del tubo digestivo, desde la faringe, inclusive del esófago, ya se contraen porque está limitado de paredes de músculos, y entonces se llaman los movimientos peristálticos, que hacen que el movimiento del tubo alimenticio se vaya cada vez más distal. Después sigue el intestino grueso, ¿verdad? O colon, y al último ya el recto, ¿verdad? El recto en esta circunstancia, y el esfínter terminal del tubo digestivo en esas circunstancias. Todavía un poquito más, en la capa interna de la pared del intestino, la capa interna está formada por las vellosidades coriónicas, ¿verdad? Las vellosidades coriónicas, que son las que hacen el paso de las sustancias que van degradándose en la luz del tubo digestivo y se pasan por medio de transporte activo hacia adentro en esas circunstancias. Todo el bolo alimenticio se va degradando por acciones enzimáticas. Aquí en el estómago se degrada más porque secreta el estómago el ácido clorhídrico, que ya vimos nosotros, el ácido clorhídrico. Y sin embargo, esta mucosa gástrica está protegida por la corrupción que puede hacer el ácido clorhídrico. Todo eso tiene su forma de verse desde el punto de vista bioquímico en estas circunstancias. Bien.
¿Cuáles son las, de qué está compuesto el jugo gástrico? ¿De qué está compuesto el jugo gástrico? El jugo gástrico está compuesto por soluciones de enzimas proteolíticas, proteolíticas. ¿Qué es una enzima proteolítica? Es aquella que introduce una molécula de agua en un enlace peptídico y entonces se deshacen estos enlaces peptídicos en esas circunstancias, ¿no? En esa forma, ¿no? También todavía un poquito más. La acidez también descompone los enlaces de los bolos alimenticios, de las proteínas. Ustedes seguramente habrán tomado un ceviche, que son mariscos cocinados, por decir así, degradados por vinagre en esas circunstancias. Los mariscos no son muy duros, pero se quedan más degradados desde el punto de vista molecular, porque lo ácido va rompiendo los enlaces peptídicos y por eso quedan cocinados. El enlace peptídico también se produce por llamado cocimiento. ¿Qué es el cocimiento? La introducción de agua, de calor, ¿verdad? Y esto hace que se produzca una hidratación de los sales peptídicos y por eso quedan otros esos enlaces peptídicos y otros enlaces de otras estructuras, así se hace. Por eso es que una carne que ya es de un animal viejo, pues es más dura de cocinar y hay que darle más tiempo, ¿verdad? En esas circunstancias. Seguramente ustedes alguna vez han visto cómo se hacen las carnitas en el cacerol de carnitas y cómo se van haciendo, se van friendo y todas esas circunstancias. Seguramente lo habrán visto en esas circunstancias. Y cualquier individuo que haga ¿cómo se llama? Gastronomía, que haga cocina, pues se tiene que hacer el juego para que se queden ablandando en esas circunstancias. Lo mismo sucede nosotros cuando nosotros estamos comiendo. Cuando comemos, ¿verdad? Aparte de que ya están cocinados esas estructuras, ¿verdad? Siguen degradándose por acción de las enzimas hidratasas. Las enzimas, todas las enzimas digestivas son hidratasas y van descomponiendo hasta esas circunstancias, ¿verdad? En esa forma. Lo que nos interesa aquí en estas circunstancias es ver el páncreas exócrino. El páncreas exócrino, a través de estos conductos accesorios y este conducto principal, secretan a la luz de duodeno, de la segunda parte del duodeno, a través de lo que se llama ampolla de Butler. En la ampolla de Butler también llegan los conductos o el conducto terminal que se llama colédoco, que es el conducto biliar. La bilis se forma a través de los lóbulos biliares, ¿verdad? Lóbulos biliares, ahí es en donde se descompone principalmente la hemoglobina y se produce la bilis en esas circunstancias. Y todos esos conductos biliares se van uniendo uno con otro, hasta formar el conducto colédoco que desemboca junto con las vías pancreáticas aquí en esta parte. Aquí ese conducto de colédoco también tiene una dilatación que es la vesícula biliar, en donde la bilis se seca un poco y luego se secreta aquí. Están inervadas desde el punto de vista simpático y parasimpático, de tal manera que si ustedes toman, por ejemplo, desde la entrada desde el olor, porque de unas proteínas o de unas carnitas, por ejemplo, en ese caso, se produce contracción de esta vesícula biliar y secreta la bilis aquí en ese conducto de Butler, en estas circunstancias, ¿no? En esta forma, ¿no? En esa zona. Cuando hay un cálculo, hablando así, prolongando un poquito de eso, cálculos biliares o un cálculo que tenga la salida de la bilis, pues esto se va remansando a través del hígado y sucede que se produce la bilis que se sale otra vez al torrente sanguíneo en estas circunstancias y produce la llamada ictericia.
Estos cálculos producen un dolor terrible, terrible cuando quedan atrapados en esa corriente y se da el llamado cólico biliar, cólico biliar en esa circunstancia. Generalmente ese cólico biliar se produce cuando hay una emoción muy fuerte o cuando ustedes toman, por ejemplo, un bocado que hace que se produzca contracción de la vesícula biliar y produce ese dolor porque no puede drenar esas circunstancias, ¿verdad? O sea, cólico biliar. Por eso es que están prohibidos, o ya saben, el alcohol popular, que si ustedes tienen cólico biliar, pues está prohibido estar comiendo cosas grasosas, porque la grasa produce reflejos de contracción de las vías biliares y eso produce mucho dolor en estas circunstancias, hacia abajo, ¿no? En esa forma. Bien, una vez dicho esto, podemos agregar un poquito más para que ustedes le pongan un poco de sabor al caldo. Cuando ya no pasa la bilis aquí, pues no se colorean los heces fecales y entonces se llama eso acolia. Si ustedes tienen dolor donde se encuentra la vesícula biliar, en el cuadrante derecho de las líneas de separación del abdomen, ¿verdad? De este lado, ¿verdad? Y tienen acolia, decir que las heces fecales no tienen un color específicamente amarillo o lo que sea, entonces se llama acolia, y si tienen dolor, pues casi se hace el diagnóstico de que tienen una piedra atorada en las vías biliares y por eso no sale la bilis a colorear a las heces fecales en ese sentido, en esa forma, ¿no? En esa circunstancia. Ustedes pueden decirme, seguramente, qué función, porque todo el mundo, ¿qué función tiene la bilis en el tracto digestivo, ¿verdad? En ese proceso. Degrada la bilis, es un producto de desecho, pero degrada un poco las proteínas también. Bien. Vamos a hablar entonces ahora del llamado páncreas endocrino, ¿verdad? Bueno, se me ocurre decir aquí, ya que tenemos un poco de tiempo aquí, una anécdota que le sucedió a un compañero mío de la escuela y que después trabajó y hizo el posgrado, ¿verdad? De hematología en las circunstancias. Esta persona, digamos, tuvo cáncer de pulmón, estaba en París, ahí fue a hacer su posgrado en esas circunstancias y ahí le dio ese cáncer, se lo detuvieron con radiaciones y todo eso, ya vino otra vez a México y ya casi estaba bien, pero tenía un quiste pancreático que se le reventó y entonces el tubo pancreático devoró, por decir así, el peritoneo y puso una peritonitis que murió de eso en esas circunstancias. Fíjense, salvó la vida prácticamente del cáncer pulmonar, del cáncer, tenía un cáncer de la sangre, de su misma especialidad, ¿verdad? Tenía un cáncer así. Y no se salvó de una ruptura de un quiste pancreático y se murió esas personas. A una edad casi joven en todas las circunstancias, de esa forma, ¿no? Pero esa es una anécdota de las circunstancias. Bien, vamos ahora a hablar del páncreas endocrino. ¿Recuerdan ustedes seguramente las dos divisiones de una glándula de secreción externa? Las paredes de los conductos excretores, ¿verdad? Se llama el parénquima. Y las células que están separando los conductos secretores se llama estroma.
indudablemente esta glándula de secreción externa tiene parénquima, son los conductos biliares, y el estroma, que son las células que están entre el parénquima, así en esa circunstancia, ¿no? Las células que están en el parénquima, desde el punto de vista histológico, microscópico, se pueden distinguir de todas las demás que están en ese estroma y forman los llamados acúmulos pancreáticos. Acúmulos quiere decir que son una serie de células que están formando un montón de ellas. Estos se llaman acúmulos pancreáticos o islotes pancreáticos. Islotes pancreáticos. ¿Por qué se llaman islotes pancreáticos? ¿Por qué? Porque como una isla, comparación de una, ¿qué es una isla? Una isla es un pedazo de tierra que está rodeado por el mar, ¿verdad? En esa circunstancia, ¿no? Aquí está rodeado de células de estroma, pero aquí están acumuladas, se fueron investigadas por Langerhans, y por eso se llaman islotes de Langerhans, por eso. Y todavía siguió la investigación, más y más y más investigación, de tal manera que se pudo determinar las hormonas que producen los islotes pancreáticos. Esto no es sencillo, porque hay 3 tipos de células, no morfológicamente diferentes, sino funcionalmente diferentes, porque secretan 3 principales tipos de hormonas. 3 principales tipos de hormonas. Las células que forman los acúmulos pancreáticos o islotes pancreáticos son de este tipo: la célula alfa, las células beta y las células D, de las cuales hay estas, las D1 y las D3. Cada una de ellas secreta un tipo de hormona específicamente. Todo eso ya se ha investigado, ¿verdad? Antes de seguir adelante, vamos a hablar de esas circunstancias. También quiero que por lo menos se asomen a un conocimiento que pues ni siquiera los médicos lo tienen, sino que solamente los especialistas en todo eso. Se llama el sistema APUI, es el sistema endocrino difuso. El sistema endocrino difuso, es decir, esas células que están en la sangre, ¿verdad? No forman un órgano bien definido, como el tiroides, las suprarrenales, etcétera, ¿no? Sino que están en se llama sistema endocrino difuso o sistema APUI, ¿verdad? Sistema APUI. De tal manera que también hay glándulas difusas, dispersas en la sangre, no están formando un órgano específico. Eso es lo que yo quería decirles en ese sistema APUI. Un poco investigado, pero existen estas circunstancias. Bien. Una vez dicho esto así, de forma muy general, ¿verdad? Y glándulas de secreción externa y glándulas de secreción del páncreas, vamos a hablar de las hormonas. Hormonas de estas células. Las células alfa producen la hormona que se llama glucagón. Glucagón. No quiere decir que cague glucosa, no. Así se llama glucagón. Las células alfa secretan glucagón. Esa es la hormona. Las beta, ¿verdad? Insulina. La insulina ha sido estudiada y manejada ampliamente, de tal manera que inclusive ya hay, desde hace mucho tiempo ya, ¿verdad? Ya hay insulina que se vende al mercado. La industria farmacológica produce insulina
de varios tipos, de acción rápida, de acción media y de acción muy lenta en estas circunstancias. Insulina. Y no solamente eso, sino que ya se determinó la estructura de la insulina, se estableció en estas circunstancias. Volvemos a repetir para que ya quede usted bien fijo, no hay necesidad de que estudien ni nada de eso. Los islotes pancreáticos están formados por 3 tipos de células: alfa, beta y las D. Alfa, beta y las D. Las células alfa producen el glucagón, ya veremos cuál es la función del glucagón. Y las células beta, la insulina ampliamente estudiada por la ciencia farmacológica. De tal manera que uno de los fármacos es la insulina que se vende pues en las farmacias en estas circunstancias, ¿no? En esa forma. Y estas células de este tipo, ¿verdad? Vamos a mencionarlas nada más así para que ustedes... Las células D, propiamente dicho, se llaman y producen la somatostatina. Soma es cuerpo, es decir, que produce esta estática del crecimiento de los tejidos. Este produce, así, y produce inhibición a la hormona de crecimiento. Cuando la hormona de crecimiento se secreta, por ejemplo, cuando hay un tumor en la adenohipófisis, el individuo, si es que ya osificó sus discos de crecimiento de los huesos, pues entonces empieza a crecer a lo ancho, por decir así. Las manos se le ponen muy gruesotas, la cara de gorila se le pone, los cartílagos nasales muy anchos, hay prognatismo, las rodillas y más bien los pies se ponen anchos, amplios, ¿verdad? En esa circunstancia, todo eso se produce en esa forma. De tal manera que ustedes pueden ver a un individuo que sea un prognato, que tiene forma de gorila prácticamente en esa circunstancia, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un gorila y un humano? Pues la del humano tiene rasgos más finos, por decir algo, y el gorila tiene rasgos pues más animales, por decir así, la nariz anchota, prognato, prieto en esas circunstancias, los músculos gigantescos. Esto es seguramente porque ese macho de gorila, ¿verdad?, tiene una secreción muy amplia de hormona de crecimiento en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Y aprovecho para decirles, no les he dicho, pero les voy a decir esto. A mí me decían cuando era yo estudiante de primaria, me decían el gorila, y yo en algún momento me creí ser como si fuera un gorila y me dio el impulso de subirme a un árbol que teníamos allá en nuestra casa de México, y de ahí me iba mi mamá a darme de comer, porque ahí me sentía bien en el árbol, ahí descansaba, ahí hasta dormía arriba del árbol. Entonces, en un momento dado, así como hay impulsos así, tenía yo el impulso de querer ser gorila en esas circunstancias. No, todavía no tenía desarrollo del sexo, todavía no, pero sí me impulsaba el hecho de que puede ser fuerte, andar arriba en los árboles. Y eso me quedó todavía más y más y más. Y yo cuando ya era maduro y todo eso, yo quería, en lugar de estar dando ahí clases en las facultades o de médico, lo que sea, quería ser campesino. Ese también era mi sueño dorado, de ser campesino. Es decir, labrar la tierra, sembrar, recoger la cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Andar en el sol,
comer en el campo, etc. Mi sueño dorado era esos campesinos que le llevan el almuerzo a sus mujeres allí al campo y ahí comen y ya luego ya se regresan y así es circunstancias, ¿no? De tal manera que yo teniendo un suegro allá en Pinotepa, un suegro ahí en Pinotepa que era, tenía un encierro y cultivaba la tierra y tenía animales, le propuse alguna vez que yo le compraba sus encierros para dedicarme ya de adulto, ya de dejar a todo esto, dedicarme a ser campesino, pero no quiso que yo le hiciera. Pero yo y mi esposa de Pinotepa quería vivir en una cabaña. Me quería aislar de todo lo que es el urbanismo, las carreteras, los coches, todo eso, los restaurantes, pero yo qué sé, ¿no? Eso se llama ejercicio de ascetismo, que lo hacen muchos los chinos y los orientales, ese ejercicios de aislamiento en esa circunstancia, ¿no? Lo contrario es, por ejemplo, los antros de vicio, en un cabaret, todo eso, en el hay luces, hay mucha música estridente, etcétera, etcétera. Yo quería hacer eso. Inclusive, aprovechando esas circunstancias, ya casi inclusive yo hice 2 o 3 veces irme solo arriba en la montaña que está aquí, ¿cómo se llama? San Bartolo, el agua, no sé qué, ahí hay la montañita más grande que está en Oaxaca, ¿no? Me fui solo en un año nuevo, solo en año nuevo, yo solo. Me gustaba hacer cosas temerarias. San Felipe del Agua, y esa montaña que está ahí, me fui solo. Y todavía les voy a contar otra anécdota para que ustedes recuerden a su maestro para esas circunstancias. Yo daba anatomía, ¿no?, allá en la Facultad de Medicina. Iban casi todos muy mal calificados, muy mal calificados. Y un día, pues estaba yo todavía fuerte y todo eso, se me ocurrió la puntada de decirle, mire, les pongo 8, pero yo los voy a ver arriba, ahí en San Felipe de Agua, ahí. No los voy a llevar yo porque no soy una persona que va a dirigir a una comunidad en eso. Allá nos vemos, allá nos vemos. Y cuando fui ya no había nada porque creo que ellos habían ido en otro momento. Sucedió entonces que le dije, el primero que llegue ahí hace la lista y me la da en esas circunstancias. Llegaron de una grey de unos 40, igual como ustedes, 40 y tantos alumnos, llegaron más 3 personas, los demás no llegaron allá por flojos, por falta de energía o lo que sea, ¿no?, en circunstancias. Y luego querían que los anotara la persona que sí había llegado hasta allá y su trabajo le costó, y no le hicieron caso. ¿Por qué? No te voy a poner asistencia ahí. ¿Por qué? Porque me tocó, mi trabajo me tocó ir hasta allá y tú no hiciste nada más, no te voy a hacer aquí. Entonces, entre ellos no se fueron seleccionando en estas circunstancias. Otra vez que también yo estaba, era el Año Nuevo. Y yo me fui muy temprano el Año Nuevo y pasé el Año Nuevo arriba, en la montaña, arriba en la montaña. Y llevaba mi celular. Al regreso, pues ya casi me estaba yo quedando porque se me hizo muy difícil ya la bajada, ya estaba muy cansado en esas circunstancias. Pero alcancé a bajar y luego irme a México para trabajar allá. Pero bajé en esas circunstancias, ¿no? Y es muy bonito estar solo el Año Nuevo, que todo el mundo se está dando abrazos y deseando muchos deseos, y yo estaba allá afuera, arriba de la montaña. Esos verdaderos ejercicios de montaña, esos. Pero eso a mí me gustaba mucho en estas circunstancias, ¿verdad? Se llama ascetismo, ¿verdad? Eso es una de las anécdotas que yo puedo contar en estas circunstancias. Vayamos todavía más allá, ahora sí, con estas circunstancias. Las células alfa, beta y D, ¿verdad? Estamos hablando entonces de las células D que producen
la somatostatina, que inhibe las secreciones de hormona de crecimiento. Ese es un equilibrio entre lo que produce hormona de crecimiento y el desarrollo de todos los tejidos, y lo que los inhibe en estas circunstancias, es la contrarreguladora en estas circunstancias. Pero también hay estos otros que se llama el péptido vasoactivo y el péptido pancreático. Todos ellos también son regulados por acciones neuronales. El páncreas está regulado por el simpático y el parasimpático. De tal manera que antes de que nosotros empecemos a mascar un alimento, ya comienza el llamado mecanismo de alimentación, de función de alimentación del sistema gastrointestinal. Eso sucede. Cuando nosotros tenemos mucha hambre, ¿verdad? Se nos derrama la saliva en esas circunstancias. Cuando tenemos mucha hambre, principalmente cuando hay un olor a carnitas o a algo que esté friéndose, luego se nos secretan específicamente estas sustancias desde antes ya, de tal manera que cuando entran el bolo alimenticio, ya están esas secreciones en el intestino, ya están esperándolos para degradarlas y comienza esa digestión. Esto se llama la digestión psicológica en estas circunstancias, en esa forma, ¿no? En esta forma. Bien, una vez dicho esto, vamos a seguir adelante y ahora vamos a hablar del glucagón. Vamos a hablar de la insulina primeramente.
Bien, entonces escaneé su hoja número 39 porque pues, la vas a necesitar ahorita para dar esta clase. ¿Verdad? Esa es
la secuencia de lineal, secuencia lineal de los aminoácidos que constituyen la molécula de insulina. La proinsulina se llama, proinsulina. Bien, ¿qué es la proinsulina? Como su nombre lo está diciendo, es una secuencia de aminoácidos que todos ellos ya los han identificado en forma de rollo, espiral, estas. ¿Verdad? Tenemos que la insulina original tiene 86 aminoácidos, 86 aminoácidos, 86 aminoácidos, 86 aminoácidos. Pero todo lo que está aquí en blanco se pierde, ¿verdad? Esto se pierde. Esto se llama, el conjunto se llama proinsulina, proinsulina, proinsulina. Cuando por acciones enzimáticas se pierde desde aquí, ahí está bien marcado una flechita, ¿verdad? Y la otra flechita está del otro lado así, ¿verdad? Está el número de aminoácidos y todo eso se pierde, entonces quedan nada más dos cadenas, la cadena A y la cadena B. Ahí está bien claro, ¿no? Y cada una de ellas tiene este número de aminoácidos. Aquí está. La A tiene 21 aminoácidos. Cuéntenlos ahí están. La B tiene 30 aminoácidos. Más los que se perdieron, esa es la secuencia de 80 y tantos 86 aminoácidos aquí. Esas dos cadenas A y B, esas dos cadenas están unidas por puentes disulfuro, en la cual la cisteína se enlaza covalentemente con otra cisteína. Para no ir muy lejos, vean ustedes, pues se puede contar aquí, la cadena B se enlaza con la cadena A por una cisteína que está entre 7 y 7, 7 de la A y 7 de la B. Y la otro enlace, el segundo, es la que está entre la cisteína 19 y la cisteína 20. Así. Esa es la estructura de la insulina, 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 de la insulina. Los científicos químicos farmacobiólogos y farmacobiólogos también han detectado una anomalía que produce diabetes, Esa anomalía es que la insulina sale mal fabricada, es decir, la secuencia de los aminoácidos no es la funcional, y entonces la insulina que produce las células beta de los islotes pancreáticos no es eficaz en ese sentido, no es eficaz. Se ha detectado hasta ahí esas circunstancias. Volvemos a repetir esto en esta circunstancia. La insulina es está formada de una estructura, ¿verdad?, de múltiples aminoácidos. Viene de la llamada proinsulina. La proinsulina tiene 86 aminoácidos. Se pierde una gran parte de esa secuencia, que es en forma de rollo, espiral, en esas circunstancias. Se pierde y quedan nada más la cadena A y la cadena B, en la cual existen estos enlaces entre A y B, 7 enlaces císticos, 7, 7, y entre la otra enlace histórico es entre la 7 y la 20 y 19 el enlace entre las dos cisteínas en estas. Ya está bien definido esta circunstancia, ya está en esta. ¿No? Bien, esta es la insulina. ¿Por qué les hablo de esto? Bueno, pues porque ustedes seguramente van a trabajar en una industria farmacéutica que elabora insulina. Ustedes van a saber el procedimiento. Se entiende que ustedes van a ser químicos farmacobiólogos.
tienen relación no solamente en los análisis de laboratorio, sino en la fabricación de fármacos, fabricación de fármacos. No crean que es una cosa muy rutinaria, lo que pasa es que es muy compleja. Lo que pasa es que ustedes agarran una sola rutina de fabricación, por ejemplo, de insulina, y ya saben el paso que tienen que dar, y ya ni más ni menos. Y ustedes van a decir, bueno, tanto estudiar para hacer nada más una cosa rutinaria, así, no tiene caso, ¿no? Sin embargo, les piden el título, o a veces que tengan, por ejemplo, alguna experiencia o por los primeros años de la carrera de químico farmacobiólogo, primeros años. También les pedían para ser ¿cómo se llama? Vendedor de muestras médicas, vendedor de una farmacia, del ahorro, de quién sabe qué, del CIN y todo eso. Les pedían para ser vendedores, ¿verdad? Les pedían tener así una cierta capacitación académica y también experimental. Yo conocí a una mujer que fue mi alumna y que se casó con otro que también fue mi alumno y ahora es el maestro. Y aquí no le voy a decir tiempo, que no tiene caso estar echando ese chisme. Pero ella, en un momento dado, pudo tener ¿cómo se llama? Colocarse, ¿cómo se llama? De vendedor de medicinas, de que muestran las muestras médicas, ¿no? En esas circunstancias, ¿no? Y les dan viáticos, y les dan una hora de cosas y ganan mucho, muy buen dinero, porque son los protagonistas de la venta de las grandes industrias farmacéuticas. Les dan inclusive comisiones por las ventas que hacen en esas circunstancias. ¿Y a quién se los venden directamente? Pues directamente a los médicos. Los médicos son los que a veces piden esas circunstancias. O que los, ¿cómo se llama? Que se los receten. Mire usted, señor doctor, recete esto que tiene estas ventajas de los otros y así les damos estas muestras médicas y todo, ¿no? Agente vendedor de medicinas y ganaba mucho más que su esposo, mucho más en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Bien, pero les exigen que por lo menos para que puedan tener un lenguaje digno para poder establecer sus propaganda y todo eso, que tengan alguna formación, por lo menos de los primeros semestres de la industria de químico farmacobiólogo en estas circunstancias. Químico farmacobiólogo. Para todo hay agentes vendedores de libros, hay agentes vendedores de productos, ¿cómo se llama? Productos muy buenos, ¿verdad? Por ejemplo, productos milagros se llama en esas circunstancias, en fin, todas esas circunstancias. Hay vendedores en esa forma, ¿no? Lo que estoy viendo yo actualmente es que hay un anuncio en la televisión que esos muchachos que tienen una moto que van a ganar 6,000 pesos semanarios, ¿verdad? Y que las propinas se las quedan a ellos. 6 por 4, 24,000 pesos se me hacen muy, ¿cómo se llama? Mucho de lo que van a ganar ahí, no creo, yo creo que no es así, nomás lo hacen para que vayan a establecerse así en circunstancias, ¿no? Porque esos 24,000 pesos al mes, poca gente lo gana en esas circunstancias, definitivamente, pero son los que van a dejar la comida, etcétera, muchas cosas, la comida principalmente, ¿no? En esa forma. Las pizzas, todas esas circunstancias, no creo que les paguen tanto, ¿no? No sacan nada de circunstancias. Bien, vamos a seguir adelante en este orden de circunstancias de la insulina. Antes de seguir adelante en este circuito, vamos a hablar de otra de las hormonas contrarreguladoras. Pero antes de decirles qué es una hormona, antes de seguir adelante, vamos a hablar qué es una hormona contrarreguladora. Contrarreguladora es que
produce un efecto contrario al que esa hormona produce, ¿verdad? Efecto contrario, ¿verdad? Efecto contrario. Por ejemplo, un efecto de un cura que habla de espiritualidades y todo eso. Y el efecto contrarregulador del cura sería yo que soy come curas, que habla de la violencia y todo eso. Esa sería una cosa contrarreguladora. Todo hay un pro y un contra en estas circunstancias. Hay una hormona que produce un efecto y hay otra hormona que es contrarreguladora que produce el efecto contrario. Aquí el efecto contrario es que nos vamos a hablar de la glucosa en la sangre. La glucosuria cantidad de glucosa en la sangre. Glucosuria en estas circunstancias. Por eso podemos establecer, por esa glucosuria que se determina, podemos saber cómo se está comportando las secreciones de la insulina en este caso, ¿verdad? Vamos a hablar entonces adelante, en ese momento, una hormona contrarreguladora de esta forma. La somatostatina, que está formado por 14 aminoácidos, ¿verdad? Y que inhibe la secreción de hormona de crecimiento, Esa es la somatostatina. Si no fuera por esa hormona de somatostatina, el crecimiento de muchas partes del cuerpo se desarrollaría y ha quedado un deforme en estas circunstancias, pero también es contrarreguladora de la insulina y del glucagón. La insulina y el glucagón. Bien, vamos a hablar aquí cuál es la acción del glucagón. La acción del glucagón y luego ya nos metemos en la insulina. Hemos estado hablando nosotros de el estímulo apropiado para la secreción de tal o cual hormona. Hemos estado hablando de eso. Vamos a hablar nosotros del estímulo apropiado para la secreción de insulina. El estímulo apropiado para la secreción de insulina es la hiperglucemia. Hiperglucemia, más que vamos a hablar en estas circunstancias, ¿no? Vamos a hablar en esas circunstancias. El estímulo apropiado para la secreción de glucagón, que es la hormona producida por las células alfa de los islotes pancreáticos, como está ahí, ¿verdad? Es la hipoglicemia. Si una persona no ha comido, ¿verdad? Empieza a sacar glucosa, ¿verdad? De diferentes grupos moleculares y de los reservorios de glucosa. Hemos dicho nosotros que existe el llamado glucógeno hostático.
El glucógeno hepático es un monómero de glucosa, es decir, está formado por eslabones de glucosa, ¿verdad? Ya lo vimos en ese glucosa. Este es un reservorio que tiene. Cuando el individuo no ha comido, empieza a sacar glucosa de todos los demás grupos moleculares, de las grasas, de las proteínas, etcétera, ¿no? Y también principalmente del reservorio. Cuando se agota el reservorio empieza a degradar más y más estas sustancias. Recuerden ustedes que una de las fórmulas para bajar de peso, no hay otra cosa que más bien la dieta. La dieta. Si un individuo, vamos a hablar así quema más o menos unas 2.000 calorías normalmente, ¿verdad? Por ejercicio, por todas las circunstancias, y tiene una dieta de 3.000 o 4.000 calorías, pues esas que no quema se van acumulando en forma de glucógeno, en forma de grasa, en forma de proteínas, principalmente grasa, y va siendo panzón y va siendo cada vez más grande en esas circunstancias. Hay muchos fármacos que pueden impedir esas circunstancias, pero los fármacos más importantes es que pueda él aguantarse la gran hambre que le da, porque el hambre también se va dando exponencialmente. Una persona que tenga un peso normal, pues le da hambre y toma lo que más o menos él le permite su psicología en esas circunstancias, pero aquel individuo que es obeso, ya tiene un hambre, le da hambre cada rato, más y más, es como un vicio, más, hasta que llega a ser importante en esa circunstancia. No hay otra forma para bajar de peso que la dieta. Un individuo que tenga kilos de peso, muchos kilos de peso, puede bajar en una dieta que se llama dieta a rebajar. La dieta a rebajar no es la normal, es más baja de calorías, es más baja que la normal. ¿Para qué? Para que esa dieta normal lo obliga a ese organismo a quemar la grasa que tiene de más en esas circunstancias, aproximadamente en esas circunstancias. Una dieta de bajar de peso es aproximadamente de unas 1.500 calorías. 1.500 calorías. Y vamos a poner un ejemplo, porque luego a veces los que llevan dieta hasta le ponen ahí cuánto es lo que deben comer y todo eso. Vamos a hablar en esas circunstancias. El desayuno. Té, por ejemplo, o café sin azúcar. Sin azúcar en ese caso. Un par de huevos, sin tortilla, ni frijoles, puro huevos en las circunstancias, ¿no? Y agua no, eso en la mañana. A mediodía, una dosis de proteínas, o sea, unos 150 gramos de carne, 2 o 3 cucharadas de frijoles y una tortilla y agua. Y en la noche, pues agua, un té sin azucarado y todas esas circunstancias. Nomás imagínense esa dieta que, pues nomás de pensarlo, nadie la podía llevar en estas circunstancias. Sin embargo, existe un sensor psicológico, y nos da cuenta de que cuando estamos comiendo más y cuando comemos de menos. Tiene mucho que ver con la gordura, los procesos psicológicos, ¿verdad? Procesos psicológicos. Por ejemplo, vamos a poner un individuo cae en la borrachera cuando tiene una decepción amorosa, por ejemplo, y entonces busca liberar su angustia, ¿verdad? Tomando en circunstancias, se le olvidan todas las cosas. Otra forma de olvidarse de algún estado de decepción, de preocupaciones, entonces tragar y comer. En circunstancias. La obesidad es una adicción, la hiperbulia, la bulia
es una adicción, Hay que tener mucho conocimiento y por eso así como existen alcohólicos anónimos, también debería haber obesos anónimos, porque es importante. Ahora, ¿por qué estamos viendo ahí? Bueno, porque hay muchos programas para hacer que la humanidad no sea muy obesos, porque se ha visto estadísticamente que los que tienen mayor peso, que son obesos, son más propensos a ser diabéticos. La diabetes es una enfermedad que tiene varios orígenes, varias circunstancias. Una de ellas es la obesidad. La otra es las circunstancias ginecológicas, genéticas, las circunstancias genéticas también, ¿verdad? En esa forma, ¿no? Bien, vamos a seguir adelante en estas circunstancias. Pero estamos hablando ahora de el glucagón. Esa hormona de 14 aminoácidos, ¿verdad? Que es secretada por las células alfa de los islotes pancreáticos. ¿Y cuál es el estímulo que hace que se secrete esta hormona? La hipoglicemia. ¿Cómo se puede llegar a una hipoglicemia, compañeros? Pues no tragando, no comiendo, ¿verdad? Cuando existe baja de la glucosa, existe un sensor psicológico, que es el hambre. Hambre. Un diabético, ¿verdad? Le da más hambre, ¿verdad? Polifagia se llama eso. Le da más hambre que lo normal, porque se le está bajando la glucosa. Se le dice a un paciente que es diabético, cuando usted tenga mucha hambre, tómese un dulce. No le va a pasar nada porque le está bajando la glucosa. Tómese un poquito para que no vaya a colapsar en estas circunstancias, ¿no? Entonces, el estímulo apropiado para que se secrete, en este caso, la hormona contrarreguladora que se llama glucagón, es la hipoglicemia. La hipoglicemia, por mecanismos neurológicos y hormonales, hace que se secrete el glucagón. El glucagón produce los efectos de ir a sacar los reservorios de glucosa en el glucógeno hepático y a activar el metabolismo para que los otros grupos moleculares se degraden hasta glucosa en estas circunstancias. Entonces es contrarreguladora de la insulina. La insulina es un fármaco que ha podido ser aislado por la industria farmacológica y hay varios tipos de insulina, la de duración media, la duración rápida y la duración amplia en estas circunstancias. Todos tienen su nombre en esa forma, ¿no? De insulina. Y existen dos tipos de diabéticos: el que es insulino dependiente y el que es fármaco dependiente, es decir, aquel que no hay necesidad que se inyecte insulina, simplemente con que lleve una dieta adecuada, pues no le va a subir y bajar la glucosa en estas circunstancias, y simplemente nada más con sustancias que son hipoglucemiantes, en los fármacos existen estas circunstancias. Bien, una vez dicho esto en esta forma, ¿verdad? Vamos a hablar del efecto que hace la estimulación de la hiperglicemia. Ustedes, viendo estas circunstancias, vamos a hablar en esta forma, ¿no? Cuando nosotros tomamos, cualquier persona o un paciente o una persona que va a hacer una determinación de glucosa, cuando tomamos un alimento que es rico en glucosa, pues ese es el estímulo para que se secrete la insulina, y el efecto general del efecto de la insulina es el siguiente: aumentando la hiperglucemia por la vía venosa o por la vía digestiva, aumenta la
la glucemia. Esta glucemia hace que las células beta de los glúcidos secreten insulina. La insulina hace que el azúcar que está en los vasos sanguíneos pase a las células. Y ahí son metabolizados en este sentido, ¿verdad? En esa forma. Esto es muy importante, puesto que si una persona, ¿verdad? No cuida esas circunstancias de que le baja mucho la glucosa, se siente mareado, se siente irritable, puede caer en llamado coma insulínico, coma diabético, que a veces dura mucho tiempo y el individuo pierde el estado de lucidez, de despierto y conserva el estado, es un estado de coma, el estado de ¿cómo se llama? Reflejo nada más en esas circunstancias. Entonces hay que asistirlo porque ya no piensa, ya no se mueve, ya no hay nada, se llama el estado de coma. El estado de coma se entiende que es un paso hacia adelante. Hay muchos estados de coma, ¿verdad? El coma traumático, el coma insulínico, diabético, el coma hiperosmolar. Hay muchos estados de coma en estas circunstancias, ¿no? Generalmente cuando una persona muere, entra a lo que se llama la prefase de la muerte, que es el coma. Que es el coma, es la pérdida de las funciones cerebrales, ¿verdad? De la relación con conservación de las funciones biológicas no cerebrales en ese caso. Hay respiración, hay ¿cómo se llama? Movimientos de los intestinos, etcétera, etcétera, pero ya no hay mente, no hay nada, es el estado de coma. Generalmente todos nosotros nos vamos a morir por estado de coma, en un estado de coma y no pasamos a estas circunstancias en esa forma. Hay el coma diabético, el coma hiperosmolar en esa circunstancia, ¿no? También hay en esa circunstancia el coma hiperacidótico. Cuando una persona no ha comido, ¿verdad? Y no tiene secreciones de glucagón o de insulina o lo que sea, pues entonces empieza a sacar glucosa de los otros, ¿cómo se llama? Grupos moleculares. Y una de ellas son los triglicéridos, con los ácidos grasos. Los triglicéridos se van degradando de dos en dos, que se llaman cuerpos cetónicos. Cuando se forman muchos cuerpos cetónicos, entonces aumenta la acidez y se llama hiperacidez o cetoacidosis, los cuerpos cetónicos, ¿verdad? Y el individuo entra en estado de coma también, hiperacidez por cuerpos cetónicos que están en la sangre, en ese estado de coma, hiperacidez, ¿verdad? En las circunstancias. Bien, una vez dicho esto, ya establecido en circunstancias, vamos a hablar de los estímulos que hacen que se libere la insulina. Vean ustedes esto. Las grasas, no solamente la glucosa, claro está, las proteínas, los triglicéridos y los triglicéridos de cadena larga. ¿Qué quiere decir esto? Que no hay necesidad nada más de tomar glucosa para que se excrete la insulina. También estos elementos, estos grupos moleculares también activan la secreción de insulina, las grasas, las proteínas, los triglicéridos. Cada vez que comemos nosotros, se secreta la insulina en estas circunstancias. La glucosa es el estimulante, ¿verdad? La glucosa mezclada con aminoácidos es el estimulante apropiado para la secreción de insulina. Bien, una vez dicho esto, vamos a hablar aquí de un examen de laboratorio.
cuando se sospecha, no solamente por el médico, sino ya es un conocimiento general, un conocimiento popular, se sospecha que haya diabetes, ¿verdad? Hay muchos síntomas. Yo he conocido pacientes que han sido obesos y que de repente empiezan a bajar de peso, ¿verdad? En esas circunstancias. Han tenido los síntomas de mucha hambre, hiperfagia, tomar mucha agua, ¿verdad? En esa circunstancia, y orinar mucho, poliuria, polifagia y polidipsia. Tomar mucha agua, orinar mucho y comer mucho en ese caso, y sin embargo bajan de peso y pueden llegar a un estado de diabetes. Si esto no se cuida, pues puede morir el paciente. Por eso hay que entrar a buen tiempo para que pueda prevenir esas circunstancias. Y ahora les voy a decir otra cosa. Si un diabético es como tal y se cuida porque lleva el ritmo de alimentación, se inyecta insulina o las pastillas hipoglucemiantes, en esa edad puede durar casi igual que un normal, si lleva esas circunstancias específicamente, en esa forma, ¿no? Pero nosotros vamos a hablar aquí de un examen de laboratorio. El más simple de todos es el examen de glucosa en la sangre. Para eso les voy a pintar estas circunstancias. Ustedes están trabajando en un laboratorio particular o de un hospital. Un hospital del gobierno o un hospital particular también es importante. Y reciben la orden del médico que le haga una glucemia en ayuno, Entonces, ¿verdad? Citan al paciente para sacarle el producto de sangre a las 8. Si llega más tarde ya no es posible porque ya se desvirtúan los datos que va a sacar en las circunstancias. Se le dice al paciente, venga usted a las 8 sin haber comido. Si ya comió, entonces no le hacemos examen porque va a salir desvirtuado estas circunstancias. Y también tenga estas circunstancias. Coma usted lo que siempre ha comido, la comida, el desayuno, la comida y la cena, en las circunstancias. Ese ritmo de comer también es diferente en muchas costumbres. Por ejemplo, los rancheros, ¿verdad? Desayunan una cosa muy ligera, almuerzan, comen y casi ya no cenan. Eso es la comida más copiosa en las costumbres de los europeos y de los gringos es la cena. Y me acuerdo la llamada cena de Navidad, que uno se aguanta mucho de comer para que uno pueda comer en la Navidad, porque a veces ya van a comer que ya no es posible que caiga más en esas circunstancias, ¿no? La cena de Navidad. Por eso la cena es uno de los platillos más copiosos en las costumbres europeas, en esas circunstancias. A nosotros no, en esas circunstancias. Bien, se le saca la sangre, se separa la parte de células a la parte líquida de la sangre y se determina el suero. En el suero se determina la glucosa de la sangre por el método de Foley-Young. Ese método que lo van a hacer ustedes usar aquí en la escuela, Foley-Young. En la cual hay que calentar un poco para que reaccionen las sustancias, etcétera, se hagan en esas circunstancias. Y lo normal de la glucosa en ese término. También se le dice al paciente que no vaya que no vaya a dejar de cenar porque siempre cena, porque algunas personas que no cenan simplemente porque van a sacar la sangre, pues ya sale desvirtuado también en esas circunstancias, en esa forma, ¿no? Y entonces es aproximadamente estas cantidades, de 90 a 110 de glucosa en la sangre. Hay algunos diabéticos que ya se hacen estas circunstancias, que tienen hasta 200 o más
de glucemia en la mañana, de glucemia en la mañana. Existe otro procedimiento para determinar qué tipo de diabetes existe. Existen principalmente tres tipos de diabetes. La llamada insulino dependiente. Insulino dependiente. La insulino dependiente. Se llama insulino dependiente puesto que las pastillas hipoglucemiantes ya no hacen efecto, porque los islotes, las células beta ya no secretan nada, absolutamente, ¿verdad? Hay de dos tipos, la diabetes juvenil y la diabetes del adulto. La diabetes juvenil es aquella que por herencia, ¿verdad? Las células beta no se desarrollan y no producen mayor parte de eso. Eso se llama diabetes juvenil. Y de los niños en esas circunstancias. Y la diabetes del adulto es aquella que se puede fabricar por malos hábitos de alimentación, varios hábitos de alimentación. Y esa diabetes del adulto, ¿verdad? Puede llegar a ser insulino dependiente, pero al principio simplemente es porque puede mantenerse por pastillas hipoglucemiantes. Si una persona se le ha diagnosticado que es diabetes no insulino dependientes, ¿verdad? Del adulto en esas circunstancias, y empieza a inyectarse insulina, pues se va a formar ahora ya ser insulino dependiente. La tercera forma de diabetes es lábil, se llama lábil a los hidratos de carbono, Esa que se llama lábil a los hidratos de carbono no es precisamente que sea diabético prácticamente, sino simplemente es la habilidad de los hidratos de carbono es de los viejos. Y entonces les puedo decir a ustedes que todo por servir se acaba, así como se acaban las fuerzas para correr, para pensar rápido, etcétera, etcétera, hay arrugas y todo eso. Y el Shugur dice que todo por servir se acaba. Y también las células beta de los islotes también se fatigan, también están viejas y también ya no producen gran cantidad de insulina adecuada en estas circunstancias, ¿verdad? Esto se llama lábil a los hidratos de carbono. Yo, un viejo de 82 años aquí, ya tengo el diagnóstico y a mí se diagnóstico de ser lábil a los hidratos de carbono. Pero no me cuido mucho, simplemente nada más, ya sé cómo cuidarme en esas circunstancias. Otra forma de determinar el tipo de diabetes que tiene, ¿verdad? Es haciendo la prueba de tolerancia a la glucosa. Prueba de tolerancia a la glucosa. Aquí tenemos un croquis que nos habla de la glucemia, ¿verdad? Ese es el punto cero. Este individuo llega a las 8 de la mañana y le damos una dosis de glucosa ya bien establecida en gramos y la concentración de glucosa que sabe tan dulce que casi no se puede tolerar, tiene que tomarlo en esas circunstancias, ¿no? Ahí mismo en el laboratorio. Y se determina cada media hora la glucosa, la glucemia, ¿verdad? Si está bien, la glucosa subirá mucho, hasta más de 100 y pico, ¿verdad? Subirá mucho. Pero en menos de 2 horas ya bajará otra vez a los estados normales de glucosa. Nosotros
todos los animales, todos nosotros tenemos siempre glucosa en la sangre, porque está mantenido por el glucagón y por la insulina. Siempre mantenemos. Si no hubiera glucosa en la sangre, nos moriríamos completamente. Nos moriríamos completamente. Por eso siempre hay glucosa en la sangre, ¿no? Si nosotros damos mucha glucosa al principio, como una prueba, subirá las cantidades de glucemia muy importantes, que después bajarán. Si este individuo no está patológicamente malo, ¿verdad?, bajarán a un estado de normalidad de glucemia en esas circunstancias. Pero si es que tiene algún problema de diabetes, que no le secreten bien las células beta de estos pancreáticos, ¿verdad?, por ejemplo, de circunstancias, o que no subendan, entonces esto se prolongará más y más tiempo. Y aquí hay ciertos parámetros que nos hablan de qué tipo de diabetes es, si es de insulino dependiente o si no es de tipo glucemiante dependiente, ¿no? Pues son márgenes muy pequeños en ese caso, y eso lo hacen ustedes, lo van a hacer cuando estén trabajando en un laboratorio. La prueba de tolerancia de glucosa casi no se interesa a la gente porque no hay muchos recursos en los hospitales del gobierno, pero en los hospitales particulares hasta los anuncian como si fuera una mercancía. Aquí le hacemos esa prueba, le hacemos un otro por tanto y todo eso, le hacemos todo un rastreo, por decir así, en esas circunstancias. Esto es esa prueba. Y todavía un poquito más de diabetes para que ya vamos. La diabetes tiene varios orígenes, varias causas que pueden producirse, varias causas. Una de ellas es la herencia, ¿verdad? La herencia. Si un hijo, sus padres son diabéticos, los dos, pues tiene una probabilidad de ser diabético el 30% de todo la población. Si uno de ellos es diabético y el otro no, pues depende de los genes que haya heredado en esas circunstancias, en esa forma. La otra forma de adquirir la diabetes es por la tensión. Recuerden ustedes que la adrenalina y la noradrenalina producen hipersecreción de contrarregulador de la insulina, y hace que se secrete, que se produzca mucha glucemia en estas circunstancias. Hagan un experimento en el cual un individuo le hagan una determinación de glucosa en la sangre, y luego denle un susto fuerte y van a ver cómo le aumenta la glucosa. ¿Por qué? Por la acción de la adrenalina y la noradrenalina. Esta circunstancia de tener mucha glucosa en la sangre es un mecanismo de defensa. ¿Cuáles son los mecanismos de defensa? Pues metabólicos, en la cual se necesita glucosa, se necesita mucha glucosa para hacer un metabolismo acelerado, que es el estado de emergencia en estas circunstancias. Hagan ese experimento. Cuando una persona tiene la tensión de su trabajo, por ejemplo, un cirujano. Yo les hablo así porque si yo no he hecho mucha cirugía, sí, mi hermano murió de circunstancias. Le voy a platicar eso para que ya casi me va. No había, o no nos dimos cuenta que hubiera un diabético en la familia. Mi padre fue la ciudad del carbono, mi hermano, que fue cirujano, ¿verdad? Un cirujano está expuesto a una tensión terrible. Cuando está haciendo los cortes hay mucho sangrado, en fin, está expuesto a una tensión muy importante. Lo mismo que, por ejemplo, un cuate que sea policía o lo que está muy expuesto al peligro, la tensión en esas circunstancias. Él fue diabético, ¿verdad? Y se inyectaba insulina en esas circunstancias.
Ya les dije estas circunstancias, era diabético, las subidas y bajadas de la glucosa en la sangre, ¿verdad? Produce una carga de osmolaridad, y la parte de esa osmolaridad hace que se empiecen a formar los tapones en las vías sanguíneas de las coronarias que irrigan el corazón. Se desprende un tapón y produce una anemia completamente al corazón, y el corazón empieza a moverse arrítmicamente sin una circunstancia específica, y se muere el paciente por un infarto al miocardio en esas circunstancias. Ya les dije que mi hermano le tenían una paciente de una cesárea. Abrió la paciente, sacó al niño, y ahí mismo, en el mismo consultorio del quirófano, le dio el infarto y ahí mismo murió. Ahí mismo murió mi hermano en estas circunstancias. Y luego todavía lo que le estaba diciendo de mi hermano murió nació el 10 de mayo, el día de las madres, el día 10 de mayo. A mi mamá ya le andaba por el parto, no encontró cama en un hospital del seguro, ¿verdad? Entonces lo llevaba a otro lugar, y en la calle el 10 de mayo, mi mamá tuvo a mi hermano ahí. Nació el día 10 de mayo, el día de las madres, y murió de un infarto trabajando en estas circunstancias. Un infarto es una forma de morir rápida y muy honorífica, no se está perdiendo poco a poco estas cosas, ni de esa forma, ¿no? Esa es la forma. Estoy diciendo esto porque si una persona que sea diabética, lo que le perjudica más, son las subidas y las altas de glucosa en la sangre, que son los mecanismos para producir infartos. Las subidas y bajadas. Por eso, a un paciente que sea diabético, si se le mantiene más o menos con la dieta, con la insulina, con las pastillas, se le mantiene a una glucemia normal, pues no tendrá posibilidades de formar infartos en este caso. Puede durar una vida muy establecida, muy importante. Esto es lo que podemos decir del páncreas endócrino. Una vez dicho esto, todavía nos vamos a ver él. Nos vemos el lunes a las una hora nada más, es 4 a 5 el lunes. ¿Ya? El lunes 14 de mayo. Ya me voy, pero les voy a decir que este 10 de mayo de 1900, bueno, hace 50 años, ¿verdad? Hace 50 años, 1991, 99, algo así, ¿verdad? Se produjo la llamada de halconazo, en la cual López Portillo, toda esa guerra sucia, ¿cómo se llama? Masacraron a muchos estudiantes, aparte de la masacre del 68. López Portillo en esa circunstancia. Los halcones eran jóvenes militares que estaban entrenados para disolver las manifestaciones, y masacraron, no solamente con varillas y con palos, sino también con armas de fuego. Y eso no se sabe, pero este día 10 de mayo, los llamamos halconazos. Los halcones eran militares o paramilitares en estas circunstancias, igual como en la cosa del 68. Hay que recordar estas circunstancias, porque lo que fueron masacrados son los jóvenes universitarios, entre otros. Hay los vídeos.